Bien, entonces continuando con el tema y encadenando con lo que veíamos en la última semana, la última clase, hoy vamos a hablar un poquito acerca no solo del Concilio de Trento, sino que vamos a hacer un recuerdo, una recapitulación de algunos otros concilios que sirvieron de sustrato para la aparición de este concilio, que sin duda se convierte en el acta fundacional del catolicismo. Si uno tuviera que pensar en un origen real del catolicismo como estructura religiosa, uno puede pensar en dos momentos en la historia. El primero de ellos sobre el 313 con Constantino, cuando surge la, el catolicismo, pero eh, en ese momento ni siquiera había un papa. Es un movimiento religioso controlado por el imperio, controlado por el emperador. De hecho, en adelante se presentan varios concilios, después de, incluso en la época de Constantino y posteriormente se presentan varios concilios que no eran liderados por papas, eran liderados por emperadores. Y algunos emperadores invitaban a los obispos del catolicismo para que participaran. Eso en la historia se ha modificado y la historia católica, tal vez un poco avergonzada o tratando de justificar históricamente su estructura, de darse una base estructural sólida, ha insistido siempre que sus delegados, a los que nombran papas o llaman papas, eran quienes convocaban concilios. Eso no es cierto. Eso se cae de su peso, no tiene ningún sustento histórico. Y con el paso del tiempo, bueno, muere Constantino. El catolicismo recoge lo que queda del Imperio Romano. El catolicismo es el heredero del Imperio Romano, no en su extensión territorial porque la pierden, pero digamos sí en su estructura orgánica y la replica a través de la religión. Recuerden que Constantino no privilegió al catolicismo o a lo que se llamaría ese catolicismo inicial, eh, porque lo que hizo Constantino fue hacer una apertura religiosa. De hecho, Constantino se consolidó como líder de todas las religiones existentes, no solamente del pseudocristianismo que más adelante se quiere hacer sí, aparentar como que fuese catolicismo desde aquella época. Es que ni siquiera fue. Constantino se declaró como el pontífice máximo y como tal era el pontífice no solamente de este nuevo modelo de pseudocristianismo, sino de todas las religiones. Y más adelante, con la caída del Imperio Romano, es realmente el catolicismo quien viene quedándose con esa estructura orgánica, insisto, aunque no con el poder territorial. Pero durante este tiempo sí vienen produciéndose diversos movimientos religiosos que sí, lo que pasa es que, o sea, cristianismo es una cosa y catolicismo es otra, pero muchas agrupaciones intentan llamarse cristianas sin serlo, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, hoy en día los arrianos que también tienen su descendencia histórica en la agrupación Testigos de Jehová, que a veces se hacen llamar cristianos, simplemente con el fin de poder tener cierta empatía con la gente, aunque ellos claramente no lo son. Y así con diferentes movimientos modernos. Entonces ahí digamos que va a, confundirse el concepto de cristianismo. O sea, cristianismo es el que sigue a Cristo y cristianismo es para quien, cristiano es para quien Cristo es suficiente, pero para el catolicismo Cristo está muy lejos de ser suficiente, como lo veremos hoy. Entonces, esta historia de Trento es un poco
es un poco el resumen de lo que ha venido ocurriendo religiosamente durante la Edad Media. Ahora estamos ya en la media y media alta Edad Media, estamos en el Concilio de Trento, pero previamente han existido otros movimientos u otras reuniones u otros concilios en donde ya se han sentado las bases de lo que se conocería para esta época de Trento como la religión católica. Pero digamos que no tenían una estructura formal. Es que es como cuando uno tiene una empresa y la organiza de manera informal en su casa y comienza a producir y a vender y tiene algunos clientes y el negocio se va ampliando con el paso del tiempo y llega un momento en donde tu negocio es tan grande y hay tantos clientes y proveedores y ya es imposible no pagar impuestos, entonces hay que dar una estructura formal. Y esa formalización del catolicismo realmente ocurre aquí en Trento, en el Concilio de Trento, en donde ellos deciden separarse abiertamente de la escritura. Este es el momento en donde lo oficializan. Aquí ellos dicen, ya definitivamente nos vamos a separar de la Biblia y vamos a seguir nuestros propios dogmas y asumen de la Biblia lo que les conviene y lo utilizan como si fuera documento base, realmente no utilizan la Biblia como documento base, pero la religión se les volvió un muy buen negocio y el negocio está a punto de salirse de las manos. Y está a punto de salirse de las manos porque varios de sus propios y más intelectuales líderes religiosos, monjes, sacerdotes, que tienen acceso al documento bíblico y que además tienen acceso a documentos en lenguas originales. Entiéndase que no estoy diciendo documentos originales, sino documentos en idiomas originales, es decir, en hebreo y en griego. Se dan cuenta que aquí estamos teniendo un problema porque el catolicismo está siguiendo la Biblia en latín y la Biblia en latín está presentando grandes problemas en su traducción. Es probablemente una de las versiones que se tradujeron que tienen más errores, la Vulgata latina, errores de traducción. Yo no sé si consciente o inconscientemente de parte del traductor, eso yo no lo puedo determinar. Vamos a suponer, vamos a creer en la buena fe del traductor y vamos a creer en la forma en la que interpretaban las palabras en aquella época que fueron llevadas del griego y del hebreo al latín y que esa traducción en latín no salió bien, fue un ejercicio desafortunado en muchos aspectos, pero esa versión en latín favorecía a esa estructura religiosa que ya estaba creciendo y convirtiéndose en un gran poder o que se había convertido en un gran poder incluso poniéndose por encima de los reyes, por encima de los emperadores. Es un verdadero poder, un poder un poder real, con mucha fuerza. Entonces, eso digamos que son parte de los antecedentes que nos llevan al, al momento del Concilio de Trento. Entonces, esos sacerdotes, esos monjes del catolicismo que se dan cuenta que están enseñando mal, que se dan cuenta que lo que están practicando no está conforme a las escrituras, pues deciden primero conversar y advertir y decir, mira, este grupo nuestro está haciendo unas cosas incorrectas. Necesitamos corregir eso, porque es que nunca los reformadores quisieron ser reformadores. El concepto de reformadores y el concepto de reforma vino tiempo después. Ellos no querían ser reformadores. Ellos inicialmente no rechazaron las doctrinas papales ni rechazaron la mayoría de doctrinas estructurales del catolicismo porque ellos lo que querían era que realmente el catolicismo se reformara y se ajustara a la Biblia.
Ellos no querían tener otra iglesia, no querían formar otra iglesia, no querían tener otras denominaciones. Ellos querían corregir lo que se estaba haciendo mal y advierten que se están haciendo cosas mal y enseñan que se están haciendo las cosas mal y que se está enseñando de manera equivocada y que se está tergiversando y cambiando el mensaje de la Biblia. Entonces, mientras tanto, ahí al lado venía la iglesia cristiana, la iglesia primitiva, andando con otros nombres que no era catolicismo. Ahí venían desde siempre, el cristianismo ha existido en una línea muy fina que no perdió su tradición ni su enseñanza desde allá, desde la época de Jesús y de los apóstoles, y que han tenido nombres de diferentes grupos que iban transitando por el paso de los siglos. Ahí están, por ejemplo, algunos a los que le llamaban los herejes lolardos, los herejes valdenses, es decir, unos grupos que existían y que respetaban el cristianismo bíblico, pero que para quienes el catolicismo consideraba enemigos, el catolicismo los consideraba enemigos y herejes porque no se sumaban a las doctrinas del catolicismo, sino a las doctrinas bíblicas. Entonces, aquí encontramos que debe producirse lo que llamamos una consolidación jurídica del catolicismo, ocurre aquí en el Concilio de Trento. Se consolida legalmente el catolicismo. Yo diría que realmente el acta fundacional del catolicismo es el Concilio de Trento. Hay otros concilios medievales anteriores, importantes, y cada uno iba aportando algo de una nueva doctrina que no era bíblica, pero trataban de mantener cierto equilibrio. Es que en el Concilio de Trento se recoge todo lo de los concilios anteriores, lo que les conviene, insisto, institucionalmente, y se forma una estructura ya muy poderosa, muy bien organizada, que se atreve incluso a enfrentarse abiertamente a todos los poderes políticos de la época en Europa. Entonces, estos monjes y estos sacerdotes católicos que dicen no, no, como estructura no resistimos una evaluación a la luz de la Biblia, pues Roma decide definir a quién seguir, a la estructura religiosa o a la Biblia, porque no podían ser confrontados frente a la escritura, no podían ser confrontados frente a la Biblia porque no estaban siguiendo las enseñanzas de la Biblia abiertamente y ampliamente. Y eso nos lleva más adelante, veremos a la construcción de los dogmas papales. Por eso hablamos de un fundamento apostólico que termina, digamos, eh, en un segundo canal o en una segunda vía de construcción de iglesia. No es que el cristianismo nació con la reforma, ¿no? El cristianismo ha nacido con Cristo y los apóstoles y existió siempre en una delgada línea que se transmitió durante todo el tiempo, solamente que allá en el periodo de la reforma, algunos de los monjes se dan cuenta que están haciendo mal, se salen del catolicismo y se reintegran al cristianismo bíblico. No es que en ese momento surgió el cristianismo derivado del catolicismo, es que algunos monjes se dieron cuenta de su equivocación, se salen del catolicismo y se integran al cristianismo, se reintegran al cristianismo, pero tienen mucha influencia, tienen mucha más influencia que los cristianos que no tenían formación religiosa. Es que estos monjes que se separan del catolicismo era gente ilustrada, era gente que hablaba idiomas, que entendía el latín, que podían traducir del latín a otros idiomas. Era gente que había estudiado filosofía, que conocía de gobierno, era gente instruida. Por eso tiene más efecto su fuerza histórica que la del cristianismo bíblico ahí un poco subterráneo, que se había mantenido vigente, que había estado enseñando la doctrina bíblica, pero no tenían tanta fuerza porque no tenían esa capacidad intelectual
con la que ya contaban los monjes del catolicismo. Y ese es, digamos, el gran avance que logran los reformadores, ¿no? Ellos no lograron, o sea, es incorrecto cuando alguien nos dice es que ¿de dónde surgió el movimiento evangélico? Surgió del catolicismo. No, es que no fue así, que el movimiento cristiano siempre ha existido, solo que algunos católicos se separan del catolicismo, se escinden del catolicismo y se unen al cristianismo que ya existía en aquella época y ha existido siempre. Entonces, yo les dejo una reflexión aquí que la tienen al lado derecho de su pantalla y les dejo esta frase. Trento es la máxima expresión de la resistencia humana contra la soberanía de la gracia divina. Y vamos a ver qué justifica ese tipo de expresión que puede llegar a parecer muy fuerte en algunos momentos, pero tiene un sustento histórico que es el que vamos a compartir. Entonces, como antecedentes para este Concilio de Trento, quiero mencionarles estos otros tres, no siendo los únicos, pero estos tres concilios anteriores, el concilio de Letrán, el concilio de Constanza y el concilio de Florencia. El concilio de Letrán en 1215 es un concilio importante como antecedente de Trento. Es un concilio en el que eh, se impone la filosofía aristotélica por encima de la enseñanza bíblica. Y vamos a hablar de la cena del Señor, de la Santa Cena, como le decimos ahora, pero digamos más específicamente de la Cena del Señor, cuando Él dice, Jesús dice, quiero que compartan, quiero que vengan a comer, quiero que vengan a beber, quiero que cuando tomen el vino se acuerden de mí, quiero que cuando vayan a comer se acuerden de mí, y hay una representación. Cuando tomen el vino, tómenlo como recordando mi sangre. Cuando coman, recuerden como si estuviesen comiendo mi cuerpo. Y eso lo dejan bien claro los apóstoles, ahí bien descrito tanto en el Evangelio como en los análisis que hace Pablo acerca de este momento. Eh, Pero esto realmente se constituyó en el Concilio de Letrán, se constituyó en un fundamento importante porque era tan difícil o es tan difícil para las personas comprender, incluso para nosotros ahora que lo acabo de mencionar, es difícil comprender las palabras de Jesús. En aquella época también era difícil para ellos y eso tenía que ver que ya hacia esta época, 1215, ya había gente diciendo que no era necesario que que una religión o que un movimiento religioso impusiera sacerdotes específicos por encima del concepto del sacerdocio universal del que hablaba la Escritura. Que la Escritura dice, ustedes son reyes y sacerdotes, todos. No hace ninguna distinción. No hay una distinción de categoría, ni de clase, ni de función en ese sentido. Pero pues es una organización ya definida aquí a nivel religioso necesita sentar unas bases que le permitan controlar a través de su planta de trabajo, su planta de personal, ¿cierto? Controlar al resto, ¿no? A a los asociados, a los feligreses, a los creyentes. Entonces se habla de Juden dejando la escritura, dejando la enseñanza de Jesús. No les fue suficiente la Biblia para explicar la cena del Señor. Entonces, aquí en esta época hay un redescubrimiento de la filosofía aristotélica que había estado oculta durante mucho tiempo. Y aquí se pone de moda, ¿no? Y, y les pareció bien acudir a la filosofía aristotélica que se estaba poniendo de moda en aquella época del medioevo para justificar o para
recrear el evento de la cena y acuden a este concepto que llamaremos la transubstanciación y acuden a la filosofía, al concepto aristotélico de la sustancia y del accidente. Cuando hablamos de accidente no hablamos de que alguien se cayó y se golpeó, no hablamos de eso. El accidente es la característica que hace que un objeto sea el objeto, que una mesa sea de madera y que sea grande y que sea de color caoba o lo que sea. Esos son los accidentes. Y la sustancia es el objeto mismo, la mesa. Entonces, acuden a ese concepto de la sustancia y del accidente en Aristóteles, que él utiliza esos conceptos tratando de explicar por qué existe el universo y de qué está hecho el universo. Es como si, por ejemplo, alguien tiene una masa corporal definida y de pronto se subió de peso. Bueno, en sustancia sigue siendo lo mismo, es decir, la misma persona, pero en el accidente, pues subió de peso, es decir, su forma física cambió un poco. Eso para comprender un poco el concepto de sustancia y accidente en la filosofía aristotélica. Entonces, el catolicismo lo que hace es que en este concilio de Letrán usa la filosofía aristotélica para explicar la cena del Señor. Y entonces dicen, mire, realmente lo que les damos, cuando les damos la copa de vino y cuando les damos el pan, que Jesús no mencionó solamente el pan, era una cena que tenían. Pan se refería en general a toda la comida, no a una hoja de pan o a un trozo de pan. Pero bueno, lo que quiere decir el catolicismo es que el pan y el vino realmente conservan sus accidentes, pero su sustancia cambia y realmente se transforman en el cuerpo y en la sangre de Cristo, reales, físicos. El cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo, se han transformado gracias, insisto, no a una interpretación bíblica, sino a una interpretación filosófica aristotélica relacionada con la sustancia y el accidente, se han transformado ese pan y esa copa, ese vino, en el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, y ahora realmente comen y beben de Cristo, están comiendo su cuerpo real y comiendo su sangre real, pero para eso pues se necesita que alguien tenga la capacidad para poder hacer esa transformación. Entonces se necesita que haya un sacerdote que esté ordenado, que esté autorizado y que tenga el conocimiento casi esotérico para decir las palabras en el tono y la cadencia y las palabras adecuadas para que ese pan y ese vino realmente se transformen, muten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, de esa manera cualquiera no puede ser sacerdote. Entonces, Letrán prácticamente se roba el sacerdocio, porque la gente ya no puede tener acceso al sacerdocio. Eso que decía la Biblia, que todos reyes y todos sacerdotes, eso no es cierto. En Letrán, en este concilio de Letrán 4, lo que ocurre es que se apropian del sacerdocio y se apropian de la cena del Señor y la justifican y la explican a través de la filosofía aristotélica y así quedó. Y seguimos avanzando casi 2 siglos con ese concepto, pero esto molestó muchísimo a muchos sacerdotes del mismo catolicismo, insisto, que eran capaces de leer en griego, que eran capaces de leer en hebreo y que además no eran inteligentes. Entonces, deciden cuestionar la enseñanza de Letrán y dicen, esto no está bien. Estamos equivocados en este concepto y aparecen pensadores, no solamente sacerdotes del catolicismo, sino intelectuales
profesores universitarios, gente que era capaz de leer y de estudiar, y dicen, no, esto no está correcto. Entonces uno de ellos se llama Han Hus, y Hus enseñaba lo contrario. Enseñaba que esto que decía Letrán no era correcto, que eso de la transubstanciación, eso no le enseñaba la escritura en ninguna parte, que eso estaba basado en filosofías aristotélicas, que el sacerdocio no podía ser de esa manera, el sacerdocio era universal y que no era correcto que el sacerdocio se lo apropiara a una organización religiosa. Entonces están en ese evento y aparece el emperador interesado en que se resuelva este problema, porque este problema se está extendiendo por Europa y por el rey en general, por todo el imperio, y el emperador le da un permiso a Han Hus para que vaya hasta el concilio de Constanza y le da un salvoconducto para ir, presentarse, argumentar, debatir, llegar a conclusiones y retirarse y regresar a su casa. Pero ocurre que cuando Han Hus llega al concilio, pues realmente ni lo dejan hablar, ni lo dejan debatir, y la única opción que le dan es arrepiéntase o lo matamos. Y Han Hus, pues evidentemente no iba a ir en contra de lo que él creía, y lo matan. Y esto es, digamos, es sorprendente porque la religión pasó por encima de una orden imperial. Se opusieron por encima del imperio. Así de poderoso era y se consideró el catolicismo, que se puso por encima del emperador. Matan a Han Hus, pero no solo eso, sino que este fue realmente fue un evento mm, macabro, porque además ordenan eh, que los restos de Wycliffe, que había estado sepultado casi 200 años, llevaba algo así, llevaba Wycliffe sepultado, y ordenan desenterrarlo y sacar sus huesos y quemarlos y pulverizarlo y lanzarlo al río. O sea, una cosa verdaderamente de película de terror, aterradora lo que hizo esta gente. Pero de esa manera lograron establecer el temor y una posición política e ideológica firme que se sobreponía incluso hasta una orden imperial. Pero en Constanza, además, se le dijo a la gente que no podía recibir el vino, que no podía recibir la copa. El Cristo había dicho, coman todos y beban todos. Y en Constanza dicen, no, no todos, no todos pueden. Solamente algunos pueden tomar del cáliz. Es decir, pasaron nuevamente por encima de la escritura, con el fin de formar su, su propia doctrina que les permitiera mantener el poder sacerdotal. Llegamos ahí entonces hasta el Concilio de Florencia. Y el Concilio de Florencia, um, bueno, hizo muchas cosas, pero se destaca primero por ese concepto de la primacía del Papa de una parte, porque ya habían pugnas por varios grupos políticos, económicos y religiosos que se peleaban por el papado. Entonces, quienes convocan este concilio dicen, bueno, acá la iglesia de Oriente no tiene nada que ver, nosotros somos superiores a ellos. En este momento, en el concilio de Florencia, es donde se oficializa el dogma del purgatorio. Ya digamos que existía previamente, incluso desde Tomás de Aquino ya se había mencionado el hecho de que no es posible que la gente muera y no tenga una segunda oportunidad. Pues la oportunidad ya la habían tenido, bíblicamente estaba claro. La gente vive, muere y enseguida el juicio. Pero esto no convenía tanto a los intereses de la religión. Entonces oficializan ese concepto del purgatorio, pisoteando a Cristo, por supuesto.
porque el purgatorio lo que quiere decir es que Cristo no fue suficiente, el plan de salvación no se ha logrado y se necesita ayuda. Y esa ayuda va diversificándose en diversas formas hasta épocas muy recientes. Aquí estamos hablando inicialmente del purgatorio. El purgatorio se hace necesario porque el alma hay que purificarla para que algún día, no sabemos cuántos siglos pasen o cuánto tiempo sea necesario estar ahí en el purgatorio, algún día salga de ahí y pueda presentarse delante del trono del Señor. Todo esto realmente tenía muy incómodos a los mismos sacerdotes que veían cómo con el paso de los siglos se profundizaba la separación entre el cristianismo y el catolicismo, prácticamente desdibujado, no había ya nada que los vinculara con el cristianismo, no digamos con el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento casi que da igual si lo asumen tal y como viene o no. Es que aquí el ataque es directamente contra Cristo, porque es que el catolicismo no ataca, digamos, otras fases, otros elementos de la Biblia, a los que incluso les conviene mantener allí doctrinalmente. No, el catolicismo ataca directamente al cristianismo y a las palabras, frases de Cristo y de los apóstoles, pero es que el catolicismo también ataca a los apóstoles. Decía Pablo, si alguno les presenta otro evangelio diferente a este, refiriéndose a la escritura, a la Biblia, sea anatema. Anatema significa maldito, lo maldice. Pablo maldice a aquel que les presente otro evangelio diferente, sea anatema, sea maldito, sea separado, no tenga nada que ver con nosotros, pero lo maldice en el nombre de Dios. ¿A quién? A que presente un evangelio diferente, al que transforme el evangelio. Entonces aparece ya el concilio que nos interesa, el concilio de Trento, que utilizó un arma, precisamente el arma que había utilizado Pablo para quien se atreviera a modificar el Evangelio. Es el arma favorita del concilio de Trento, el anatema, sea anatema. 100 veces utilizaron la fórmula sea anatema en el concilio de Trento. Alguna aclaración. Cuando hablamos de cánones dentro de un concilio, no nos referimos al canon como estructura de la lista de libros de la Biblia. La lista del Antiguo Testamento más la lista del Nuevo Testamento conforman el canon de la Biblia, es decir, la lista de libros. No, 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 esta palabra canon aquí tiene otro significado. Canon es una norma, es como un artículo de un gran decreto. El gran decreto es el Concilio General y hay unos cánones que son unas normas, como unos artículos. El Concilio de Trento lanzó 100 anatemas convertidos en cánones. Trento utilizó el anatema como un arma política. ¿Cómo habían cambiado los concilios? Porque por allá el concilio de Éfeso, que no estaba dirigido por un papa, sí persiguió, por ejemplo, al arrianismo y se condenaban esas herejías que iban en contra de Cristo. Pero aquí en Trento utilizan el arma del anatema, sea anatema, para condenar a la escritura misma, para condenar a la Biblia misma. Y un concilio se supone que es un conversatorio donde vamos a exponer nuestros puntos de vista y llegamos a conclusiones, pero no, acá el concilio de Trento no fue
conversatorio. Eso fue un absoluto monólogo. No permitieron la participación de cristianos, no permitieron la participación de exponentes de la escritura de la Biblia, sino que se dedicaron a condenar todo. Insisto, este Concilio de Trento es el acta fundacional del catolicismo como lo conocemos hoy en día. Reunió todo lo que ha pasado en los concilios anteriores, se separan abiertamente de la Biblia. Aquí condenan a la Biblia, condenan a Cristo, condenan a los apóstoles, y antes de que lo olviden, condenan a Dios mismo. Porque si se condena una norma establecida en la Escritura, si maldicen a alguien que, por ejemplo, dice que la salvación se obtiene por gracia, y eso está dentro de la Biblia, pues condenan a la Biblia como tal, la maldicen, condenan al apóstol que dio esa enseñanza, pero en el fondo terminan condenando o maldiciendo a Dios, porque Dios es el que inspira la escritura. Entonces terminan maldiciendo a Dios mismo a través de sus anatemas. Sí, es correcto. Aquí comienza la persecución de es que ya existía la persecución, pero aquí es que era muy abierto. O sea, por eso insisto, es el acta fundacional del catolicismo. Y además dentro de ese mismo concilio dicen, no, no es posible que la enseñanza del cristianismo se base en la Biblia. Dicen ellos, no es posible. Hay una Biblia y la única que reconocemos es la Vulgata Latina. Esa Biblia tenía problemas de traducción, como ya lo mencionaba, pero además contenía libros apócrifos y libros deuterocanónicos. Y esa fue la única Biblia que ellos reconocieron como oficial, condenando todas las otras versiones en hebreo y en griego, es decir, en los idiomas originales. Condenaron a las Biblias en los idiomas originales y se quedaron con su Vulgata Latina que contenía problemas graves de traducción y contenía documentos heréticos representados en los libros apócrifos y deuterocanónicos. Y además dicen, incluso esa Biblia, esa Vulgata Latina, que es la única autorizada, no tiene todo el valor suficiente como para designar lo que debe hacer o no hacer la iglesia o el cristiano. Así que existen las tradiciones no escritas y existe la enseñanza que nosotros ya hemos dado. O sea, ellos crean un libro para justificarse y se justifican a través del libro. Crean unas normas para justificarse y se justifican a través de las normas. Y dicen, nuestras tradiciones católicas y lo que nosotros enseñamos tiene el mismo peso de la palabra de Dios. Tiene exactamente el mismo valor. Por eso les duele tanto, y una de las contradicciones que hoy en día ustedes lo ven en los debates en Internet, cuando hay grupos de gente debatiendo y aparece el católico y dice, es que ustedes los separados únicamente se fundamentan en la Biblia y de ahí no salen. Pues claro, es que no hay otra fuente de autoridad, la única fuente es la Biblia. Nosotros no podemos pretender que el pensamiento humano alcance el nivel del pensamiento de Dios. ¿Cómo se les ocurre que nuestra inteligencia va a ser exactamente igual a la de Dios? O que nuestras decisiones son exactamente iguales o superiores a las de Dios. Entonces, para el cristianismo bíblico,
Lo que realmente pesa es la escritura, la palabra de Dios. La escritura tiene su propia suficiencia. Dice la escritura para hacer perfecto, enteramente preparado al creyente. Y así lo mencionaban en Timoteo. Uno de los grandes errores en la traducción de la Vulgata. Bueno, la Vulgata y la tradición católica confunden salvación, más bien, confunden justificación con santificación y convierten a la santificación, el proceso de santificación, lo equivalen el proceso de santificación. Es que, a ver, no quiero enredar con esto, pero trataré de ser lo más simple. Miren, nosotros como cristianos decimos, salvados por gracia porque no somos dignos de que nosotros podamos hacer algo para tener la salvación. La salvación la da Cristo. Cristo estuvo en el tribunal juzgó a Cristo, lo halló culpable porque alguien tenía que pagar por el pecado, porque Dios es juez justo y no podía hacerse como el desentendido y que no, aquí no ha pasado nada. No, había una culpa que había que pagar, solamente que la paga Cristo. De manera que cuando te van a juzgar a ti, pues tú no tienes nada que pagar, porque el juez dice justificado. Ya está la salvación, está justificada. No tienes que hacer nada para justificarte. Una cosa es la justificación y otra cosa es el proceso de santidad que no está terminado y que no terminará hasta la venida de Cristo, que requiere permanentemente un estilo de vida en santidad y que vamos a caer y vamos a pecar y ahí está el Espíritu Santo ayudándonos cada día, fortaleciéndonos, dándonos la mano para continuar en el proceso. Una cosa es la justificación y otra cosa es la santificación. Pero lo que hace Roma es confundir estos dos elementos y le dicen a la gente, mire, es que la justificación no puede lograrse de una vez. Cristo hizo su parte en la cruz y se murió y lo crucificaron y ya, pero eso no es suficiente. Usted tiene que hacer obras y esas obras incluyen las misas, incluyen el dinero para el cura, incluyen las buenas obras, etcétera, etcétera. Lo que ustedes ya saben que hace el catolicismo. Pero otra cosa es que además la Vulgata Latina traduce mal la palabra arrepentimiento. Porque ¿qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es algo que me juzga a mí mismo, ¿no? Voy a adelantarme hasta acá. El arrepentimiento es por gracia. Entonces, la Vulgata Latina no tradujo del griego adecuadamente la palabra arrepentimiento como la escuchamos aquí en español, arrepentimiento, sino que tradujo algo así como sacrificio. El catolicismo tiene una palabra más específica. Entonces, ¿yo cómo logro la justificación? La escritura nos enseña a través del arrepentimiento. Arrepentimiento, creer en Cristo, recibir la justificación, solo puedo recibirla, no puedo hacer nada más. La Vulgata Latina falló ahí. La traducción tuvo ese gran error y no tradujo adecuadamente como arrepentimiento, sino que se necesita que el, la persona haga algo adicional permanentemente para poder alcanzar la justificación. Entonces ahí tienes, por eso insisto, tienes toda una estructura, un documento equivocado que aceptan, pero que está mal traducido
y que incluye libros apócrifos o libros falsos y enseñanzas falsas, como por ejemplo la existencia del purgatorio, la oración por los muertos, pagar dinero por los muertos, que está justificada en los apócrifos y en los deuterocanónicos. Y aparte de eso, incluso ni siquiera esa misma Biblia les es suficiente, sino que la equiparan el peso de la Biblia con el peso del magisterio y de las tradiciones religiosas. Entonces se necesita que exista, eh, que existan las obras para alcanzar la justificación. Y eso no se logra ni siquiera en vida. Ni siquiera en vida vas a lograr esa justificación. Entonces, de todas maneras, hay que llegar al purgatorio, porque ni por bien que hagan las cosas aquí, y es una contradicción interna, ¿no? Porque le dicen a la gente, hay que hacer unos ritos para poder alcanzar la justificación, pero además te dicen, igual de todas maneras queda un poquito ahí que no se ha resuelto, y ese poquito que no se ha resuelto no sabemos cuánto tiempo tarda en resolverse, es en el purgatorio. La salvación termina siendo incierta. Mucha gente hoy no tiene certeza de la salvación porque todavía arrastra parte de esto. La escritura nos enseña, la justificación fue hecha, la salvación fue hecha. Otra cosa diferente es el proceso de santificación. Una cosa es justificación y otra cosa es santificación. Entonces, condenan bajo pena de anatema, sea anatema, es decir, sea maldito, maldicen a quienes enseñan que el hombre es justificado por la fe. ¿Y quiénes enseñan eso? Pues los apóstoles y la Biblia, y quienes leían la Biblia. Y si eso lo dice la Biblia y lo enseñan los apóstoles, pues están inspirados por el Espíritu Santo. Entonces condenan a quien enseñe que el hombre es justificado por la fe. O sea, al mismo Espíritu Santo lo están maldiciendo. El perdón bíblico es un perdón consumado. Por eso dice consumado es. Hecho, listo, terminado. Hay certeza de salvación. Y Pablo dice, el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Y Trento enseñaba, el creyente es justificado y puede guardar perfectamente los mandamientos. Además, cambiar los mandamientos también. Los mandamientos de la Biblia católica no son los mandamientos de la Biblia hebrea o cristiana. Y entonces, pues aquí si hay que hacer durante la vida, hay que hacer todo este proceso de obras, de justificación para poder tener una salvación incierta. Entonces, además, establecen los. Mira, es que para Manu que está preguntando por el tema del purgatorio, es que esto no fue un proceso tan inmediato. Decíamos que incluso ya desde Tomás de Aquino, que comenzaba a enseñar la teología tomista, enseña eso. Y él se pregunta en sus escritos y dice, no, no es posible que tengamos un Dios injusto, Dios no es injusto, y él parte de esa premisa, ¿no? Dice, Dios no es injusto, no es posible que alguien se muera y se condene. Eso no cabía dentro de la mente de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino es uno de los grandes inspiradores del catolicismo, ¿no? No se dejen ese cuento de que Tomás de Aquino padre de la iglesia no, ya padre del catolicismo. Em, y él ya pensaba en eso, ¿no? Y con el paso de los años, de los siglos,
se va consolidando ese concepto del purgatorio. Entonces, fíjense cómo aquí ya en el Concilio de Florencia, estamos hablando ya de 1438, 1445, se oficializa el dogma del purgatorio. O sea, aquí queda oficializado, pero ya desde antes existía esa creencia. Luego no era una creencia oficial, solamente hasta Florencia se oficializó. Y lo que hace Trento es que recoge todo esto. Por eso comencé con estos otros concilios, no porque los otros concilios no tuvieran nada que hacer en contra de la Biblia, sí hacían en contra de la Biblia, pero digamos que estos son muy marcados y van resumiendo, estos son muy estructurales, estos concilios, el concilio de Letrán cuatro, el de Constanza, el de Florencia, son muy estructurales y forman, digamos, los insumos para que cuando aparece el concilio de Letrán, ellos toman todas estas armas, organizan su propio documento base, que es la Vulgata Latina, ya tienen fortaleza, ¿no? Si acaban de retar al emperador, hace unos años habían retado al emperador y mataban a la gente por encima de las órdenes del emperador, pues a ellos ya se consideran muy poderosos. Entonces dicen, bueno, aquí nosotros mandamos. La tradición no escrita vale igual que la Biblia y lo que enseña el magisterio histórico de nuestra iglesia, pues tiene también el mismo peso. Sí, es que el tema del purgatorio no lo trataron en un solo concilio, o sea, no quise, digamos, solo profundizar en purgatorio. Si quieren, vamos a hacer un tema solamente de purgatorio, ya que les interesó, y hacemos todo el recorrido de dónde surge y cómo se consolida. E incluso hoy en día, ¿no? Eh, ¿Cómo subsiste este concepto? Eh, Porque Manuel establece esto, dice, tiene que ver la herencia de la creencia judía de que el alma se debería lavar antes de entrar en lo que conocemos como el cielo. Pero mira, es que para el judaísmo el concepto de cielo no existe como lo considera el cristianismo. En parte no es así. Nos recuerden ustedes que el cristianismo para los judíos y Cristo es el peor eh, hereje que ha existido dentro del pueblo judío. Para los judíos, Jesús es el peor personaje que ha existido en su historia. Recuerden que los judíos tienen su propio libro que enseñan en las escuelas y los jardines infantiles acerca de Jesús, ¿no? No es oficial, pero es parte de la tradición. Y van preparando a los niños desde pequeños para que el día que se enfrenten a Jesús ya tengan algo cultural. Jesús, el hijo de María, que estaba casada y que se prostituyó y que algunas versiones se prostituyó, otras que se metió con eh, un hombre pues, que no estaba casado, que la aceptó, pero realmente virgen no era, y este hijo llamado Jesús fue un hijo de maldición. Además fue hechicero, fue brujo, porque ellos no niegan que Jesús haya hecho milagros, solamente que no se los atribuyen al Espíritu Santo, sino que se los atribuyen a la brujería, a la hechicería más bien. Ese es Jesús para, para los judíos. Entonces, el concepto de salvación, el concepto de cielo, el concepto de vida eterna, no es el mismo concepto que tienen los judíos como lo comprende el cristianismo, es diferente. Entonces, sí hay otros em, concilios, ya mencionaron el concilio de Lyon también. O sea, es complejo el concepto porque es muy interesante para ellos.
y tiene que ser defendido en el concepto del purgatorio porque es el mejor negocio que jamás ha tenido el catolicismo. O sea, el purgatorio es el mejor negocio que jamás ha existido en esta religión. Les permite tener un cura, porque el cura resuelve, ayuda con el problema del purgatorio. Les permite consolidar la religión por el temor, el miedo que infunde el concepto del purgatorio. Es mantener a la gente sometida, asustada. Entonces ya más adelante se fija, voy a hacer un tema hablando específicamente de esto, ya que lo mencionan. Hay un libro que estoy escribiendo hace un par de años y que no he logrado, está un poquito trabado ahí, no desengrana ese libro que habla sobre el purgatorio. Es otro tipo de literatura, es un libro tipo novela, ¿no? Hablando sobre el tema, pero no he logrado resolverlo. A veces se me cae completamente y tengo que hacer revisión completa, pero precisamente por tantos baches históricos que hay sobre este tema del purgatorio y de cómo fue un proceso progresivo, mm, a veces negado incluso por el mismo catolicismo en su fase inicial y luego plenamente aceptado como lo conocemos hoy. Entonces avancemos un poquito, llegamos entonces aquí a Trento y Trento establece los sacramentos, bautismo, confirmación, Eucaristía, que es importantísimo este concepto, que la misa no puede ser dada por cualquiera, ¿no? Tiene que ser dada por un cura, por un sacerdote reconocido por el catolicismo, porque es que en la Eucaristía, en la misa, se vuelve a producir el sacrificio de Cristo que se muere cada 8 días en esa misa de nuevo. El sacrificio se reproduce y vuelve a morir Cristo y nuevamente la sangre y el cuerpo y la transubstanciación y la filosofía aristotélica de la que ya mencionamos. Y para eso se necesita un cura y se necesita esa organización así como está. Viene la penitencia, la extremaunción, el orden, el matrimonio, como le conocían en aquella época a estos sacramentos. ¿Y dónde están esos sacramentos en la Escritura? En el Nuevo Testamento, ¿en donde aparecen? El Nuevo Testamento escasamente habla del bautizo y tenían una confusión, además, los cristianos en aquella época, confusión que se mantiene hasta el día de hoy, del bautizo, dice el apóstol, ¿en qué lo bautizaron? No, con el bautizo de Juan o con el bautizo de Jesús. Habían como dos bautizos en aquella época. Estos días hablaba con alguien, estaba dando una clase con un grupo de pastores. Acá hay un pastor me decía, pero hay un problema con el bautizo porque es que cuando se bautiza, eh, bueno, total, él me daba a entender que era necesario que la persona viniera completamente arrepentida al bautizo y que hiciera parte de la congregación y que cumpliera unos ritos previos antes de ser bautizada. Hasta el punto en que su modelo de bautizo en su congregación se parece bastante más bien es al bautizo de Juan y no al bautizo de Jesús. El bautizo de Cristo no requiere requisitos, solo requiere que te bautices. Problema tuyo si después de bautizarte te enloqueces, pero no establece ni cursos prebautismales, ni que te hayas comportado bien en la iglesia 2 años, ni nada de esas cosas. El bautizo es, hay agua ahí, te bautizo y listo. El bautizo y la cena del Señor, establecidos, pues, si se quiere, con ese nombre de sacramento, que tampoco es que encaje muy bien, ¿no? Pero como para entenderlo. Pero estos 7, pues, tienen como fundamento justificar y, y consolidar al catolicismo, entre otras cosas, porque a través de uno de sus dogmas dice que estos, presten atención, que estos sacramentos elevados a la categoría de dogma funcionan
ex opere operato, u operan ex opere operato. Otra de sus frases de latín, ¿no? ¿Y saben qué significa eso? Significa que usted ni siquiera tiene que arrepentirse, que el solo hecho de que cumpla los sacramentos, así usted no se haya arrepentido, le confieren gracia de salvación, solamente por realizarse, así los haga sin fe, así no tengan ninguna convicción interna, ninguna creencia de que eso sirve para algo. Ex opere operato. Entonces esto es una transición mecánica, por eso ahí les dejo como una maquinita, ¿no? De la gracia y la salvación salen de la maquinita. Ah, y la cajita además se parece a una alcancía, ¿no? Entonces, ni siquiera se necesita fe, se necesita es que usted cumpla los sacramentos y eso te va llevando a la salvación, en contra de lo que enseña la Escritura, ¿no? Y ahí nos dan el ejemplo de Simón el Mago, bautizado, bautizado válidamente, y dice, permaneció en hiel de amargura y luego es reprendido. Tu corazón no es recto, porque actuó, participó de ese bautizo y fue un bautizo correcto, fue bautizado por uno de los apóstoles, pero su corazón no tenía arrepentimiento. Versus lo que enseña Trento, que es participe de los sacramentos, que igual así crea o no crea, esto funciona. Y que el que no crea que esto funciona así, sea anatema, es decir, sea maldito. Entonces, por eso es tan importante para ellos consolidar la misa, porque la misa la definen como un sacrificio propiciatorio. Es decir, a través de participar en la misa obtienes otro pedacito de salvación a través de ese proceso de participar en la transubstanciación de la cena. La misa como tal se convierte en un culto, o sea, debe ser objeto de culto la misa. La misa es un culto que exige para el catolicismo que se convierta en objeto de culto. Entonces la misa es un sacrificio propiciatorio, verdadero y propio por vivos y difuntos. La misa funciona tanto para los vivos como para los muertos, por eso hay misas por los muertos. Y ese proceso de esa misa tiene que ser adorada con culto de latría, o sea, adoración. Otra vez frente a lo que traduce la escritura o a lo que dice la Biblia cuando nos habla del griego epafax, que dice que el sacrificio de Cristo en griego epafax, es decir, una vez y para siempre. No hay que volverlo a hacer más. Entonces el sacrificio de Cristo fue perfecto. Y Jesús cuando instituye la cena, no la instituye con la terminología filosófica aristotélica, sino que simplemente dice, hagan esto en memoria de mí, no como un sacrificio repetitivo, porque es que ya se había consumado el sacrificio, epafax, una vez y para siempre. Hagan esto en memoria de mí. Reúnanse a comer. Usted trae el arroz, usted trae la Coca-Cola, usted trae las papas. Ya le hice promoción a Coca-Cola. Pues sin querer. Me traiciona el subconsciente. Usted traiga el cafecito colombiano,
nos reunimos, aquí nos vamos a sentar, no en el supertemplo con música de órgano de fondo, no, aquí en la casa de uno de ustedes nos reunimos y comemos y tomamos, bebemos y recordamos, es decir, tema de conversación, Cristo. Como les decía alguna vez, ustedes van a una cena de negocios. ¿De qué van a hablar? Del negocio. Van a hablar con un socio acerca de un negocio, van a hablar de ese negocio y van a comer y van a hablar del negocio. Una cena de negocios, un desayuno de trabajo. Lo hacen en su empresa, ¿de qué van a hablar? De trabajo. La cena del Señor, ¿de qué van a hablar? Del Señor. Eso no tenía ningún otro objetivo. Pero decir esto que estamos diciendo en este instante, nuevamente, anatema es. Y se abrió una caja de Pandora con este concepto de que la palabra de Dios tiene una equivalencia a la tradición y al magisterio. Se abrió una caja de Pandora allí, porque eso dio permiso para cualquier otra locura que se les ocurriera más adelante, no solamente en Trento. Porque si yo declaro que la tradición tiene el mismo peso de la escritura, entonces cualquier cosa que se me ocurra allí, que es tradición, pues va a tener el mismo peso de la Biblia. Por eso viene más adelante en 1854 cuando se habla de el concepto de la Inmaculada Concepción, María sin pecado. Si ya se había dicho en la Escritura que todos tienen pecado, no hay uno solo que no haya pecado excepto Cristo. Incluso el propio, uno de los padres fundadores del catolicismo, el mismo Tomás de Aquino, había negado ese concepto de la Inmaculada Concepción y había dicho todos pecaron. Pero como la tradición equivale, tiene el mismo peso que la Escritura, pues no pasa nada con que otro lo haya dicho antes. Ahora reformamos eso. En 1870, con el absoluto descaro, hablan de la infalibilidad papal en el Concilio Vaticano, en el primero. Y ahí damos un ejemplo, ya que ellos dicen que Pedro fue su primer papa, que no lo fue, pero les ponemos como ejemplo cómo Pedro se estaba equivocando en varias cosas y le toca a los apóstoles y le toca a Pablo ir y confrontar y decirle, usted se está equivocando en lo que está enseñando, arrepiéntase de eso y hágalo bien. Entonces, y más adelante muchos papas condenados, por supuesto, por sus herejías y por sus equivocaciones y sus falsas enseñanzas. Ese tema de la infalibilidad papal surge también por ese concepto de que la tradición es igual a la escritura. Y ni decir que eso se quedó en la Edad Media. Aquí miren 1950, la Asunción de María. 1950. María no murió, ascendió. Era una tradición popular, una creencia popular. Entonces la creencia popular equivale a lo que dice la palabra, el consenso de los fieles. Como todos creen en eso y la mayoría manda, entonces Asunción de María y se valida también. Más adelante, ya muy cerquita de nosotros, todavía mucho más cerca, aparece el concepto o los conceptos del Concilio Vaticano II, ¿no? Dicen, no, que es la reforma. Entonces ya a los cristianos ya no les dicen herejes, sino ahora los hermanitos reformados, los hermanitos separados, ¿no? Y ahí es donde surge ese concepto del Concilio Vaticano II, que a los cristianos no les dicen herejes,
sino que se pusieron un poco más diplomáticos y ahora es hermanos separados. No tenemos nada que ver con ellos, absolutamente nada. Y hermanos, por supuesto que no. Entonces dirán que el Concilio Vaticano II fue más actualizó, ¿no? Al catolicismo. Realmente no lo hicieron. Fue más bien como eh, pintar las paredes de fuera con un color diferente, pero por dentro todo quedó igual, porque siguen venerando la tradición de la misma manera, no la cambiaron. O sea, lo que hizo el Concilio Vaticano II no cambió en nada el Concilio de Trento, ni los anteriores. El Concilio Vaticano II tampoco cambió el concepto de la primacía papal. Es más, dedican un capítulo completo a María como mediadora. Y hasta ahora ningún concilio, Roma jamás ha revocado los anatemas tridentinos. Hasta el día de hoy están fundamentados en el Concilio de Trento. Es decir, hasta el día de hoy siguen anatematizando, es decir, siguen maldiciendo la Biblia, siguen maldiciendo las enseñanzas de la Biblia, siguen maldiciendo a los apóstoles que escribieron esos versículos, esos pasajes de la Biblia, y por tanto siguen maldiciendo al Espíritu Santo, que es el inspirador de la Biblia, y maldicen a Dios mismo. Eso es lo que ocurre realmente con las enseñanzas de Trento y del catolicismo, que el catolicismo jamás ha rechazado, las aceptan, las mantienen todavía hoy esas enseñanzas. Aquí les dejo finalmente, porque yo les tengo un capítulo extenso esta semana, me gustaría de verdad que lo leyeran, porque es un capítulo muy extenso y voy a tratar de ponerles un audio adicional, en donde les hago una comparación, aquí les dejo solamente algunos de los dogmas de Trento, comparación con el versículo bíblico que es maldecido por el dogma, porque fíjense, cuando yo hablo de dogma de Trento, hablo de un anatema, y un anatema es maldito el que tenga certeza absoluta de salvación. Y resulta que eso el que enseñe eso, y resulta que eso lo enseñó el apóstol Juan, de ser escrito para que sepan que tienen vida eterna. Maldicen al Espíritu Santo cuando dicen, maldito el que diga que la misa no es un sacrificio real de Cristo, que es propiciatorio y que toca repetirse. Maldicen al que enseñe eso. ¿Quién enseña eso? La Biblia a través del Espíritu Santo. Dice la Escritura, ofreció una vez para siempre un solo sacrificio. Y así les dejo un cuadro allá más adelante para que lo lean. Es un cuadro amplio. Aquí solamente les traje algunos pocos. De un cuadro amplio para que lo lean. Por eso es que la reforma y, digamos, en todas estas estructuras de las famosas cinco solas, lo que intentaba las cinco solas no era una renovación ni la creación de una nueva religión, era que se reconociera la escritura como fuente de enseñanza. Sola escritura, nada de tradición, nada de magisterio, sola escritura, lo que enseña el Espíritu Santo a través de la Biblia. Entonces va contra la tradición y el magisterio del catolicismo. Solo Cristo, contra los curas, la existencia de los curas, el orden sacerdotal de los curas, contra la tradición mariana, contra la intermediación de los muertos, que se supone que están intercediendo por nosotros. Solo Cristo, sola gracia, contra el hecho de que es a través de las obras, que es a través de los ritos, que es a través del mérito que nosotros logramos, que se logra la gracia. No, solo gracia.
contra las obras, contra las penitencias, contra el purgatorio, contra todas esas doctrinas perversas. Solo fe. Es la fe la que te lleva a la salvación, la fe la que te da la certeza de la salvación. Y no es la iglesia, no es la organización romana, no es ninguna religión, solo Dios de gloria. Se exalta únicamente a Dios, no a ninguna organización religiosa. Solo escritura, solo Cristo, solo gracia, solo fe, solo Dios de gloria. Bueno, los dejo. Terminamos ya y les dejo la grabación. Les voy a dejar el capítulo para que lo lean y trataré de enviarles un audio que hay sobre este tema. Gracias, Bendiciones para todos. profesor. Buenas Que noches. pasen bien, que descansen. Chao. Amén. Gracias, profe, bendiciones. Bendiciones a todos. Igual, se les quiere. Amén.